Buenos días, familias. Continuamos con estos temas maravillosos, este congreso virtual, Señor Jesús, ven a mi casa. Una de las características que me encanta de Jesús es su humanidad, cómo Él se identifica con las necesidades de los seres humanos, especialmente las necesidades de la familia. Es decir, cuando leemos todos los evangelios, descubrimos que a Jesús le encantaba la vida social. Jesús nunca fue un ermitaño, siempre fue un hombre que le gustaba rodearse de personas de todos los géneros, de todas las edades, de todas las clases sociales. Él no hacía ningún tipo de distinción. Eh, y eso es una gran lección para nosotros que de alguna manera, consciente o inconsciente, tendemos a rechazar cierto tipo de personas. Y vemos que ese no fue el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Vamos hoy a estudiar en la palabra de Dios una de esas visitas a una familia, una de esas visitas que cambió la historia de este hogar, que tal vez era un hogar como muchos que conocemos o como muchos que hemos visto, y sobre todo en este tiempo que estamos pasando mucho más en casa. Yo escucho personas que se sienten a gusto en casa, pero otros su casa se ha convertido en un cautiverio, porque esto nos ha cambiado la vida a todo el mundo, porque ha sido algo como tan inesperado, que ha cambiado el rumbo o la forma de vivir de las personas. Yo, por ejemplo, pienso en aquellos jóvenes, aquellos estudiantes que llegaban a casa después de la escuela y pasaban todo el tiempo solos, encerrados en casa, y cuando ya llegaba papá o mamá en la noche, era muy poco el tiempo que se compartía y todo lo demás. Y hoy, al verse obligados a pasar más tiempo juntos, a convivir, sobre todo que hoy en día a los millennials les cuesta mucho tener ese contacto emocional, porque pues la computadora, el celular, las redes sociales tomaron ese lugar. Incluso yo, cuando he atendido a jóvenes, muchos me han dicho: me cuesta hablar, yo prefiero escribirle un chat, me cuesta mirar a los ojos, me cuesta tener contacto. Entonces, vemos todas estas lecciones de parte de Papito Dios a través de esta cuarentena, porque se está buscando rescatar esos valores familiares, esos principios que por estar metido en nuestros afanes, en nuestro diario vivir, se había perdido. Todo esto que en un inicio, pues Papito Dios siempre quiso que las familias pudieran convivir de manera armónica. Y yo me imagino esta familia de este personaje de hoy, que es Zaqueo, cómo vivían ellos, cómo era su relación, sobre todo qué pensarían los hijos de Zaqueo, porque vamos a leerlo ahora y muchas veces lo hemos leído, de qué tipo de persona era Zaqueo. Pongámonos en lugar de los hijos, al darse cuenta que su padre era rechazado en la sociedad, era rechazado por su propia raza, por ser un ladrón, por haberse enriquecido de una manera que no debía ser, de una manera ilegal. Y yo también me imaginaba cómo se sentirán aquellos hijos de padres que son ladrones, de padres que son contrabandistas, de padres que no son bien vistos en la sociedad. Entonces siempre se enfoca uno en el padre que está mal, pero si vamos a ver cómo vivirán esos hijos, cómo se enfrentarán ellos a la sociedad. También pensar en aquella esposa, ¿no? ¿Qué vivía aquella esposa frente a un esposo que no hacía las cosas y que no era el ejemplo para ella ni para sus hijos? Entonces vamos a ir ver cómo el Señor Jesús le da esta oportunidad a este hombre, y a través de este hombre su familia puede ser cambiada. Esto puede aplicar a toda la familia, independiente sean madres cabeza de hogar, sea que en el hogar no haya una figura masculina. Bueno, a todo lo que Dios nos enseña podemos aprenderle y podemos aplicar. Bueno, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Nos dice el Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero vamos a ver, a adentrarnos o a interiorizarnos en esta situación. Cuando Jesús va pasando por Jericó, Jericó era un lugar muy concurrido, era un lugar donde vivían los levitas, donde vivían los sacerdotes. Yo recuerdo la primera vez que fuimos a este lugar y nos tomamos una foto en uno de los árboles de sicómoro, que son muy comunes en ese lugar. Y allí una de las líderes de Costa Rica, me acuerdo, cuando estábamos bajando, y luego que ella se subió en el bus, nos leyó este pasaje de Zaqueo y nos decía que qué bonito que en ese lugar Jesús vio a este hombre que no era el único que estaba ahí, vio a este hombre en medio de una gran multitud. Y tal vez muchos de los que estaban en la multitud no recibieron esas lecciones de Jesús o no fueron impactados de la manera de que fue impactado este hombre Zaqueo. Entonces, cuando Jesús visita esta casa, él mismo lo invita. O sea, Zaqueo no invita a Jesús. Jesús mismo le hace la propuesta a Zaqueo para ir a su casa. De la misma manera, Jesús está haciendo muchas propuestas en tantas familias que necesitan esa visita de Él. Ninguna visita puede hacer cosas tan extraordinarias como la visita que nos hace Jesús a nuestros hogares, sobre todo en este tiempo de tanta necesidad como nos hablaba Germán hace un tiempo. Una de las cosas que Jesús le pide a Zaqueo fue que se diera prisa. Y me llama mucho la atención esto, familia, porque cuando Jesús le dice a Zaqueo, date prisa y desciende. Hoy más que nunca, y una de las lecciones que dábamos al principio de estas conexiones virtuales era el valor del tiempo. Estamos viendo que aunque estemos en casa, el tiempo está pasando muy rápido, el tiempo se está agotando. Una de las cosas que siempre hacemos nosotros los seres humanos es dejar las cosas para después. No, mañana lo hago, después lo hago, igual hay tiempo. El Señor nos dice a través de este pasaje que tenemos que darnos prisa. ¿Darnos prisa de qué? De bajarnos muchas veces de ese lugar en donde nos hemos colocado. Cuando le dice date prisa y desciende, muchas veces nuestro orgullo, nuestra soberbia no nos deja recibir lo que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios ve de lejos a los soberbios, Dios ve de lejos a los orgullosos. Hay muchas cosas, familia, de la cual nosotros nos tenemos que bajar, sobre todo los que son padres. Yo me acuerdo cuando yo vivía en la casa de mis padres, cuando todavía éramos unas niñas, todavía éramos adolescentes, pues no hace mucho tiempo de eso, ¿no? Todavía me acuerdo. Yo recuerdo que siempre mi madre, sobre todo mi madre, siempre era de aquellas madres perfeccionistas que siempre quería tener la razón en todo. Y era de las que castigaba y luego preguntaba o luego investigaba. Y yo como hermana mayor siempre llevaba la peor parte porque siempre decía que yo tenía que dar el ejemplo. Pero en muchas de las ocasiones yo era inocente. Entonces, esos castigos inmerecidos pues producían mucho resentimiento en mi corazón y sobre todo con la perfección de mi madre, que ella no aceptaba un 4,9, tenía que ser un 5. Y yo recuerdo muchas veces que yo regresaba de la escuela y me sentaba en la escalera y no quería llegar a casa. Me quedaba dando vueltas, si salía temprano del colegio, me quedaba dando vueltas. El último lugar donde yo quería llegar era mi casa, esa es la verdad.
Cuando cumplí 18 años, yo anhelaba, como muchas personas anhelan, tener cédula para irse de la casa. Bueno, tristemente eso no pasó porque pues todavía yo empecé la universidad, no trabajaba, dependía de mi papá, de mi mamá y bueno. Y siempre uno a esa edad, y tal vez muchas veces no lo dice, pero había muchas cosas en las que mi papá o mi mamá no tenían la razón. Pero ellos decían, como yo soy mi papá y como yo soy la mamá y como yo te mantengo y aquí se hace lo que yo digo, uno tenía que aceptar esas verdades que no eran tan verdades. Y yo ahora me pongo a pensar cuánto orgullo uno puede tener en el corazón y no bajarse a veces de ciertas maneras de pensar en las que me estoy parando y no le doy oportunidad a mis hijos, en mi caso a mis discípulos, de que expresen aquellas cosas que ellos creen que no está bien y que uno al escuchar, uno puede ir corrigiendo, porque la idea es que nosotros nos corrijamos mutuamente sin ofender, sin acusar, sin juzgar, porque puede que yo esté, y yo le doy muchas gracias a Dios por mi esposo, porque hay muchas cosas en las que yo creía que estaba bien, que estaba haciéndolo bien. Él con mucho amor me ha hecho entender que no es así y me lleva a bajarme, como le decía Jesús a Zaqueo, a bajarme de esa posición. Y lo mismo pasa con él, hay cosas en las que él no está bien, está centrado en eso y yo le ayudo. La palabra de Dios dice en Eclesiastés que es mejor dos que uno porque si uno se cae el otro lo levanta. Y también nos dice en Efesios el consejo que Pablo le da a los padres, no hagáis enojar a sus hijos, sino que disciplínenlos con amor. Entonces, uno como padre, uno como madre, uno como hijo, como esposo, como esposa, hay muchas cosas de las que uno tiene que bajarse del orgullo, de la soberbia y de reconocer esto que estoy haciendo, esto que hice, esto que dije, no está bien. Y tenemos que darnos prisa porque no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Hay muchas cosas que todavía tienen que ser resueltas dentro del hogar, entre pareja, entre hijos. Hay muchas cosas que tenemos que darnos prisa porque cuando vayamos a darnos cuenta ya no hay tiempo. Yo he estado presente y he estado consolando a muchas personas que no tuvieron la oportunidad o no quisieron hacerlo en su momento de reconciliarse con aquella persona que todavía le causaba herida. Yo me acuerdo de una discípula que tenía yo en San Miguelito, por mucho tiempo cuando yo la estuve pastoreando, yo siempre les recomendaba que se reconciliara con su papá. Ella se había ido de la casa, había pasado mucho tiempo y no había sido capaz de perdonar a su papá por muchas circunstancias. En algunas eran válidas, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, independiente de lo que ellos hayan hecho, porque es una promesa de vida para nosotros los hijos, ni siquiera es para los padres, es una promesa para nosotros. Y bueno, ella siempre me decía, no, yo voy, después lo hago en algún momento, cuando Dios lo ponga en mi corazón. Y bueno, el Señor muere y cuando la acompañamos entonces al sepelio, fuimos al cementerio. Y ella cuando estaba en el cementerio, su llanto era de una amargura y ella me decía, ¿por qué no me reconcilié? ¿Por qué no pedí perdón? ¿Por qué no hablé con mi papá? Y tuvo ahí cerca de 4 horas tirada sobre la tumba de su padre. Entonces, familia, nosotros tenemos que darnos prisa y bajarnos de aquellas posiciones en las que nosotros nos hemos montado y de esa manera nosotros le podemos permitir que esa visita de Jesús haga efecto en nuestra vida al nivel que Él quiere que nosotros tengamos ese efecto, no solamente en nuestra familia, sino también en la sociedad, en la comunidad en donde nosotros vivimos. Vemos aparte de esto que le acabo de mencionar, algunos puntos importantes. Dice que Jesús iba pasando y había una multitud. Muchas veces la multitud no nos deja ver, y en este caso yo no estoy hablando de las personas, sino de la multitud de pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, como mencionaba Germán. A veces uno está alzando los ojos y en lugar de ver a Dios, ve la circunstancia, abro la nevera y la nevera parece una piscina que además hay agua. Como me dice mi papá, que mi papá siempre anda con su broma, me dice, hija, ya los ratones se mudaron con el vecino porque aquí ya se nos acabó la comida. Y entonces uno se pone a mirar las cosas, ¿no?
miro la nevera, miro la alacena y se está acabando y va a venir la quincena y no voy a... Y obviamente ahí me empiezo a llenar de una multitud de pensamientos que se convierten en una multitud de emociones que terminan dañando nuestra alma y dañando nuestro corazón. Y no nos deja ver lo que realmente Jesús nos tiene a nosotros. En el Salmo 119, versículo 132, Salmo 129, versículo 132, nos dice la palabra del Señor. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Por el camino de tus mandamientos. 132, pero estoy leyéndolo mal. Dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbran con los que aman tu nombre. Me encanta porque en ese lugar de Jericó dice que Jesús vio a Zaqueo en medio de la multitud que había. Jesús vio a este hombre, a este padre de familia, a este esposo, que tenía una gran necesidad de que él lo visitara. Entonces, familia, no dejemos que la multitud de pensamientos, de emociones, de circunstancias, de malas noticias, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, afecte nuestra vida espiritual, afecte nuestras emociones, afecte nuestra convivencia. Porque bien es cierto que cuando una persona está estresada, angustiada, preocupada, de esa misma manera se va a comportar. Y por eso empiezan ya las peleas, las malas caras, los gestos, las malas miradas. Todo porque lo que está pasando en mi interior de alguna manera se va a demostrar en nuestra relación con las demás personas. Una de las cosas cuando escuchaba yo a Germán hablando de este Salmo 121, alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y yo me ponía a pensar, cuando uno alza los ojos al cielo, cuando uno mira hacia el cielo, uno no puede llorar porque las lágrimas obviamente no caen hacia arriba, ¿no? Cuando uno mira, agacha la cabeza, es ahí donde empiezan a caer las lágrimas. Pero si yo alzo mis ojos a los cielos, no va a haber lágrimas, al contrario, va a haber ese gozo porque estoy poniendo mi mirada en Jesús. En segundo lugar, Zaqueo inmediatamente se dispuso a recibir a Jesús en su casa. Dice esa palabra disposición. ¿Qué tanto nos disponemos nosotros a dejar que esa visita haga un cambio radical en nuestros corazones? ¿Qué tan dispuesto estoy yo para que este congreso, para que estos temas cambien nuestra perspectiva o nuestra manera de estar en nuestros hogares? Hechos 2:28 nos dice la palabra de Dios. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y precisamente eso fue lo que experimentó Zaqueo. Ahí leímos que él lo recibió gozoso, lo recibió con alegría. Es lo que produce la presencia de Dios en nuestra casa, debe haber ese gozo. No importa si es un departamento pequeño, es una casa grande, si hay para comer, si no hay, debe haber gozo. Donde hay gozo no hay pelea, no hay divisiones, y si las hay se resuelven de una vez, se resuelven con amor. Y en tercer lugar, el Señor ha venido a buscar lo que se había perdido. Isaías 44, versículo 22. Isaías 44, versículo 22. Nos dice la palabra del Señor. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te redimí. Precisamente lo que estaba haciendo el Señor era llegando a esta casa a salvar aquello que se había perdido. ¿Qué se había perdido en esa casa? La unidad, la armonía, la confianza, el amor. ¿Qué cosas se han perdido en nuestros hogares? ¿Qué cosas usted sabe ahí en su casa que ha perdido? De repente la comunicación con sus hijos, tal vez la comunicación con su pareja, aún la comunicación con Dios. ¿Qué hemos perdido, familia, que en este tiempo estamos buscando rescatar? Estamos a tiempo para rescatar aquellas cosas que hemos perdido, esos tiempos de oración. Perdimos la costumbre de ayunar, perdimos la costumbre de adorar a Dios con el corazón,
de leer la Biblia, tal vez lo hacemos porque ya se me volvió una costumbre para salir del paso, por una rutina. Entonces, familia, con esto en mente, meditemos cómo estamos nosotros frente a la visita del Señor, si estamos dejando las cosas para después, porque pues precisamente tiempo es lo que ya no vamos a tener, aunque estemos en casa, pues el tiempo es lo que se va a ir agotando cada vez más. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Papito Dios, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia. Necesitamos, Señor, que tú nos enseñes, porque Dios bueno, así como Zaqueo, tenemos una gran necesidad de ti. Tenemos una necesidad de que tú llegues a nuestra casa. Dígale hoy al Señor, verdaderamente, Dios bueno, yo necesito esa visita. Yo necesito bajarme de aquí, de donde me he subido. Muchas veces mis hijos han tenido razón en decirme de algo que no les gusta, mi pareja o alguna persona o algún ser querido. Ha querido decirme algo, pero no queremos escuchar. Nos cuesta bajarnos de la posición donde nos hemos colocado. Hoy, Señor, queremos pedirte que tú desciendas a nuestra casa. Queremos, Señor, bajarnos de esa posición. Bajarnos, Papito Dios, de que muchas veces, Señor, nos cuesta reconocer en que estamos fallando, Señor. Muchas veces nos cuesta reconocer que tenemos que darnos prisa en algunas situaciones donde nosotros no hemos querido salir. Hoy, Señor, tú nos miras para que nosotros descendamos y a prisa te recibamos, Señor. Aquí estamos. Así como Zaqueo, Señor, tomó la decisión en su corazón de recibirte. Hoy aquí estamos. En medio de la multitud, Señor, de pensamientos y de emociones, yo quiero verte a ti. Quiero verte a ti, Señor. Tú visitas mi casa hoy para que yo tenga gozo en lugar de angustia. Si usted tiene angustia en su corazón, dígale, Señor, quiero tener gozo, quiero tener la alegría de que tú estás visitándome para cambiar a mí y a mi familia, a mi hogar. Aquí estamos, Señor, porque te necesitamos. Dígale, entra en mi casa, entra en mi vida. Estremece mis pensamientos, estremece mis esquemas, estremece aquello en lo que yo creo que estoy bien y no lo estoy, Señor. Cuánto milagro necesitamos en nosotros, Señor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mi familia, haz un milagro en mi pareja, haz un milagro en mis hijos. Haz un milagro en mis hermanas, en mis hermanos, en mis vecinos, Señor. Que la multitud no me distraiga, que la multitud no me impida verte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Queremos subir a tu presencia para mirarte a ti, Señor. Para subir a lo más alto, Señor. Mirarte a ti. Queremos darnos prisa, Señor. No queremos postergar aquellas cosas que necesitamos hacer, Señor. Y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Necesito de ti. Dígale al Señor. Entréguele su corazón. Dígale, hoy necesito de ti, Papito Dios. Necesito de ti. Necesito de ti, Señor. Dame de tu paz. Dejamos todo. Dejamos nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad, nuestro orgullo, nuestra soberbia, la dejamos a un lado, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, precioso Señor. Hay muchas heridas. Habían heridas en los hijos de aquel hombre, de aquel Zaqueo. Habían heridas en su esposa. Y tú llegaste a sanar.
Así llegas a sanar en nuestros hogares. Haz un milagro en este tiempo de congreso. Haz un milagro en estos tiempos de crisis, de angustia, de dolor. Entra en nuestras casas, estremécenos, Señor. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, porque en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí, Señor. Qué lindo, qué hermoso, Señor, recibir tu visita. Entra en mi familia, entra en mi hogar, Señor. Sana aquellas heridas que aún están abiertas, Señor. Quiero amarte solo a ti, que encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí, Señor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida. Estremécenos hoy, Señor. Estremece mis pensamientos, estremece mi corazón. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, Señor. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro. Así es, Señor Jesús, haz un milagro. Desafíanos hoy, Señor. Hay un desafío familiar en este tema y quiero que lo hagamos, Señor, este último minuto, lo hagamos allí donde usted está, este desafío. En una hoja, en el cuaderno, donde sea que usted esté tomando notas. Escribe allí todas aquellas cosas que a usted le pueden estar llenando de angustia. Así como Zaqueo, la multitud no lo dejaba ver. Podemos estar tal vez distrayéndonos por pensar en la provisión, por pensar en lo material, o tal vez estamos angustiados por algún familiar, algún ser querido. Hagamos esa lista al Señor, esa multitud de cosas que se nos ha hecho muy difícil, que se nos ha hecho tan complicado en este tiempo de cuarentena. Escribámoslo en un papel y digámosle al Señor, aquí te entrego la multitud de cosas que están en mi corazón. Señor, a cada uno de nosotros, alguna circunstancia difícil en esta cuarentena me pueden estar agobiando. Hoy quiero escribirlo en un papel, Señor, y que eso, mientras yo lo escribo en el papel, tú lo borras de mi corazón. A mí, por ejemplo, se me ha hecho muy difícil no poder ver a mis padres, no poder enviarles una ayuda. Hoy te lo coloco. Yo sé que mis hermanas, y siempre hablamos todos los días, mis hermanas que están en Panamá, pueden ir a verles, Señor. Yo ya llevo un mes que no he podido verles solamente por videollamadas, a veces no se puede, pero ha sido complicado para mí, sobre todo por ese lazo tan estrecho que he tenido siempre con mi padre y también con mi mamá, pero sobre todo la situación de mi padre, de no poder acompañarlo a sus citas médicas que tiene el otro mes. Y esa multitud de pensamientos que a veces me agobia, Señor, hoy yo te la quiero entregar y anotarla en este papel para que tú me des paz. Y de la misma manera yo le motivo a usted que lo haga. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos has permitido estar. Y, Señor, quedamos en tu presencia para volver a conectarnos y continuar con el siguiente tema. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, entonces